quería comentarles que esta pequeña charla, que en realidad mi intención es compartir con ustedes un poco lo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Espero que no les resulte académica, no es mi intención que sea académica. Es un trabajo que elaboro con recuerdos de las personas que han vivido una época que ha desaparecido ya. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que han querido compartir con Ana y conmigo sus recuerdos y abrirnos su memoria. Pues, por ejemplo, Amparo Gil Ferrandis, mujer de Olegario Pastor, que ha fallecido, Eduardo Paredes Torregrosa, Manuel Paredes Santos, Antonia Martí Valentí y su hermano Félix, Pedro Liarte Ortega, Rosario Perello Gil y su hermano también, Juan Ramón Perello Gil. Y también para este trabajo he utilizado las memorias de Justo Gil Perelló, que fueron publicadas en un blog a principios de los años 2000 y me han parecido que son unos recuerdos especialmente bonitos y literarios. Bueno, ¿qué le voy a decir de la lengua? La lengua forma parte de la identidad de los pueblos y es a través de las palabras y sobre todo de las palabras que son peculiares y elaboran los pueblos de una forma peculiar y original, es a través de ellas como conocemos el mundo. Entonces, van a ir apareciendo en esas imágenes fragmentos de los recuerdos de estas personas. Quería decirles que la transcripción es literal y me parece muy oportuno dejar el sigmatismo cultural, el tradicional seseo de los materos, que también aquí en Torrevieja ha sido tradicional y se ha perdido precisamente por su originalidad. Las palabras tienen sentido cuando se pronuncian, cuando las decimos, y tienen sentido cuando se dicen con el corazón. Y cuando se habla con el corazón, se habla como se siente. Por eso en la mata no hay cepas ni cepos, hay sepas y sepos. Y esa particularidad me parece importante mantenerla. Haciendo un poco de historia, a mediados del siglo XIV, por ejemplo, sabemos que en la comarca el vino tiene una presencia importante. En la documentación aparece en pleitos, sobre todo de viñateros de lo que antes era Orihuela, de la antigua gobernación de Orihuela, pleitos porque querían que se prohibiera la entrada de vino forastero para no competir con el suyo. En el siglo XVIII, la documentación que se maneja, especialistas que no soy yo, apuntan a un aumento considerable de la superficie cultivada de viñedo. Por ejemplo, en un pleito de 1750, los demandantes hablaban de la cantidad de viñedos que había aumentado en la comarca y que sería mayor la cosecha cada día por el mucho viñedo que se estaba plantando. Hay una crónica de Francisco Mariano Nifo, que era una especie de periodista ilustrado, que daba unos datos muy interesantes. En 1769 decía que a pesar de que la cosecha se había visto mermada por la fuerte sequía, en Bigastro la producción de vino fue de 600 cántaros. Un cántaro en la provincia de Alicante equivalía a unos 11 litros y medio aproximadamente. En Formentera había 336 cántaros
en Catral 400, en Redován 1000 cántaros de vino, 2000 en Dayanueva, en Almoradí 4500 y como parte de la villa de Guardamar menciona que en La Mata se produjeron 1600 cántaros de vino ese mismo año. Decía también que a las viñas materas se les daba 3 rejas y 2 cavas. El siglo XIX, sin embargo, supuso el gran auge del viñedo en La Mata, sobre todo cuando a partir de 1845-1850 una sucesión de plagas, sobre todo de oidio y de mildiu, termina prácticamente con la cosecha. La puntilla se la dio la filoxera, que a partir de 1863 termina con aproximadamente 2 millones de viñas en el país vecino. Fue la gran oportunidad del viñedo en La Mata, como todos saben, porque la producción de La Mata se dispara, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Peraollé, que es Hilario Peraollé, todos lo conocerán, es uno, junto con Ana Meléndez, de los grandes trabajadores por la conservación del patrimonio material e inmaterial del viñedo en La Mata y en la cultura del vino en La Mata. Enfatiza el valor del viñedo matero como único reducto de variedades autóctonas en los años primeros del siglo XX. Dice que en estos años, a final del siglo XIX y principio del XX, se da la mayor superficie jamás plantada en el entorno del campo de Salinas. Los alrededores de ambas salinas, de La Mata y de Torrevieja, se llenan de viñas. Y fincas como Lorreche, La Marquesa, La Coronela o La Alventosa se encuentran en máximos de producción. El cronista oficial de Torrevieja, Paco Sala, que también ha trabajado con varios artículos el tema del vino en La Mata, ha constatado la salida habitual de vino para exportación desde el puerto de Torrevieja en la década de los 80 del siglo XIX. Y la presencia de vino matero, por ejemplo, de las bodegas Casiaro y de Lo Alventosa, Soria, en exposiciones universales como la de Barcelona de 1988 o la Exposición Universal de París también. Hacia 1929, Peraollé apunta a una superficie cultivada de viña de 263 hectáreas en La Mata. Una superficie que a principios de los años 80 del pasado siglo, del siglo XX, había descendido a 130 hectáreas y en 2022 Peraollé contabiliza solo 30 hectáreas de viña. Dejamos un poco la situación del viñedo y vamos a entrar de lleno en lo que es la cultura del vino. Tenemos esa imagen que, bueno, muchas de las imágenes que van a ver ustedes han aparecido ya publicadas en otros medios. Esto, por ejemplo, es del archivo de Paco Sala, también la ha utilizado en otras ocasiones, pero me parece una imagen especialmente significativa porque muestra el paisaje absolutamente desnudo del lugar, de La Mata. A mí me resulta paradójico que La Mata, con la historia tan dilatada que tiene en el comercio de la sal, que llenó de sal matera los barcos que navegaban por el Mediterráneo en época medieval, sin embargo la conocemos por el vino, no por la sal. Un poco las salinas de Torrevieja y Torrevieja le quitaron ese protagonismo que tuvo la sal matera, pero a los materos les quedó el vino. Y en la memoria de los habitantes de La Mata, la extensión de viñas ha quedado como parte del paisaje matero. Esa imagen de 1956
bueno, está extraída del visor cartográfico de la Generalitat, es bastante ilustrativa porque se ve el núcleo de población, la Mata, rodeado del parcelario del viñedo y las dunas en la parte septentrional de la imagen. Juan Ramón Perelló recuerda: hasta la orilla de la laguna llegaban las viñas. Enfrente de la casa de mis padres, yo me acuerdo que salías y había una viña, y detrás, porque mi casa daba 2 calles, salías y estaba la garbera que hacía mi padre con los sarmientos, y al lado la viña. El cementerio estaba rodeado de viñas, el pueblo estaba rodeado de viñas, la Mata era todo viñas, hasta el término con Guardamar. Cruzabas el puente del canal Salinero y había viñas. Hasta dentro de la Pinada había viñas, recuerda Juan Ramón. En este paisaje, cada uno de sus componentes cobraba un valor especial. Por ejemplo, la carretera. La carretera es un elemento, es un hito espacial. Es el límite de las tierras de la Redonda con el pueblo y es también una arteria vital. Por la carretera sale el vino, sale la uva y llegan los carros de vuelta. La oportunidad del comercio, la oportunidad de que los materos se ganaran la vida estaba en la carretera. Recuerda Félix, todo el mundo vendía lo que producía, y a la orilla de la carretera teníamos 4 palos y un sombraje, y ahí vendíamos. Pasaban los coches, paraban. ¿Tomates? Pues tomates. ¿Qué teníamos? ¿Melones? Pues melones. Eso se vendía ahí, en la orilla de la carretera. Las fincas, las casas, eran también referencias en el paisaje matero. La casa del Alto, la casa del tío Mariano, la finca de las Palmeras, la finca de los Panas, la finca del Médico, de lo Alventosa. También lugares colectivos como los 4 Caminos, como la estación en la línea de costa, la playa de la estación, las Peñetas, la Pinada de Cayetano. En el pueblo estaba la era, el casino, los estercoleros, que era donde se tiraba la basura, la tienda de Simón. Y en la aridez del paisaje lunar, los pozos eran fundamentales, el agua fundamental. El pozo de Villaviña, el molino del agua, el pozo del tío Emilio o el pozo del tío Román, que este también con un carro acercaba el agua a la Mata para que la compraran. Sobre todo la arena. La arena es consubstancial a la Mata, es una singularidad de la población que yo diría que los materos han convertido en secreto de su éxito, porque son las tierras arenosas las más estimadas y quizá las más determinantes en la producción de la uva. Las mejores para la producción del vino matero, las que le aportan al caldo su peculiaridad. Eduardo Paredes Torregrosa nos dice, por ejemplo, el vino, si la uva estaba en zonas arenosas, cogía más grado que cuando estaba en tierras fuertes. Las tierras esas fuertes salía el vino con menos grado, que entonces aquí el vino, como no se trataba, quiere decir, como no se le ponía absolutamente nada al vino, cuanto más grado tenía, mejor se hacía y mejor se mantenía. Entonces, los que tenían las viñas en zonas más arenosas, pues hacían mejores vinos. En la Mata, el tiempo para los materos huele siempre a vino. Es el olor que acompañó las infancias de sus habitantes, un olor evocador que reconocen como su propia identidad. Nos daba el olor a mosto que impregnaba el aire de la Mata y que duraba todo el tiempo de la misa, recuerda Justo Gil. Antonia Martí
nos dice: a mí me encantaba el olor a vino, me gustaba olerlo, era como si reconociera a mis abuelos toda la vida haciéndolo, y eso me causaba, pues, no sé, alegría de que estaba con ellos tan feliz. En la mata, la vida de las niñas se confunde con la vida de las personas. Dice Guillermo: ¿quién me preguntó? Ah, sí, un hombrecico que creo que vino ayer. Dice: ¿qué tiempo tienen estas viñas? Y digo: pues mira, esta tiene mi edad, porque se plantó cuando yo nací. La que está allí pega a la casa. O Amparo Gil, que dice: nací, como yo digo, bajo de un cepo. O Félix, que cuenta: ahí, en una banasta, o en un banasto, era la cuna que yo tenía. Ahí me hicieron una cuna cuando yo era pequeño y me metían al fresco, a la bodega, para no pasar tanto calor. Como vivíamos enfrente, su madre se lo llevaba de bebé mientras ella trabajaba, lo guardaba en la bodega para que estuviera el bebé fresquito. Una economía primaria, la de la mata, con una dualidad muy definida: viñas, mar, o viñas, salinas. La supervivencia en la mata, hasta bien entrado la década de los años 70 del siglo XX, la supervivencia era una tarea colectiva. Félix Martí recuerda: antes estaban los hombres aquí en el bar del casino, en el bar de Manolo, y los chiquitos nos bajábamos para abajo a mirar la playa, ¿no? Y a lo mejor veíamos y veníamos corriendo, veníamos a llamar a los hombres: ¡Pepe, que hay un montón de pescado en la playa! ¡Hala! Los hombres se dejaban enseguida lo que estuvieran haciendo en el bar. ¡Venga, a los barcos, tú, a remo! Boleaban el pescado y cogían un montón. Llamaban a Torrevieja para que vinieran con un camión y se lo llevaban, ¿sabes? Y a nosotros siempre nos daban algo. Nosotros también ayudábamos, los niños. Y por supuesto, todos se ayudaban en las faenas agrícolas y en la de elaboración del vino. La solidaridad era ley. Gran parte de las tierras explotadas por los agricultores materos, aunque también las hay en propiedad o de propiedad, que llaman, la gran mayoría se corresponden con parcelas de titularidad estatal bajo la administración de la compañía salinera. Las parcelas, cultivadas por colonos en régimen de arrendamiento, son los trozos. Eduardo Paredes recuerda: antes, lo que era el parque natural, viñas casi no había. Lo que ponían eran cereales, cebada, avena, porque a lo primero aquí la compañía salinera no estaba mecanizada. Transportaban con caballos. Era paja y pienso para los animales y se pagaba en especies. Lo que se pagaba era el rento. Mi abuelo, continúa Eduardo, era el guarda que había aquí en las salinas, y entonces, cuando se hacía la siega, lo hacían en garbas. Lo ataban con unos vencejos, unas cuerdas que le llamaban vencejos, que lo hacían con albardín, y entonces después cada agricultor iba poniendo 10 garbas, y otras 10, y otras 10. A eso le llamaban muelas, para que después mi abuelo fuera contándolas, y de cada muela, no sé si era 2 garbas la que quitaba para las salinas. Era el rento. Con posterioridad el rento pasó a pagarse en efectivo también, pero el rento se mantuvo hasta la década de los 50, el rento en especies, que fue cuando la mecanización de las salinas dejó en el olvido los carros y el transporte con los caballos. En ocasiones, los trozos de distintos propietarios es curioso porque se diferencian por la dirección que tienen las tiras de las cepas. Y dentro de un mismo trozo, que suele haber distintas variedades de uva,
También las uvas de distinta variedad se suelen conocer por la dirección que toman las tiras de las cepas dentro de la parcela. Variedades de uva, por ejemplo, mencionan la Angor, la Esclafacherre, que solían mezclar con la meseguera para hacer el vino, la Forcallá, la meseguera, que era la uva del vino de la mata, Monastrell, la Moscatel, que también nombran el Moscatel italiano o el Moscatelico de Elche, la Parrell, la Plantamula o la Rosetti, que es una variedad de uva de mesa en la actualidad de presencia muy minoritaria en la mata, no sé si quedará algo, pero que Juan Ramón Perello Gil recuerda: estaba dulce, pero era otro dulzor distinto al del moscatel, y esos granos se cogían en agosto, y mi padre, como teníamos Rosetti, traía y cortaba, les dejaba el pesonico, cortaba los granos y los metía en un tarro de cristal, y entonces les echaba anís seco. Era una forma de conservar la fruta para consumir a lo largo del año. La viña la trabajan los hombres, y la viña se tiene que tener arreglada, porque de lo contrario se pierde. Es la mano del agricultor matero la que va haciendo la cepa, y es un trabajo escultórico. Es un proceso muy cuidado de plantación que lo resume de forma sencilla Eduardo Paredes Torregrosa. Lo más importante, dice Eduardo, es la sazón, es la humedad de la tierra. Cuando la plantamos lo tenemos bien arreglado, y entonces cuando llueve, con un asa hacemos un hoyo. Cogíamos un sarmiento, poníamos el sarmiento pegado a la pared que tiene delante, le echábamos tierra y con mucho cuidado la segábamos. Quiere decir, la tapaban con la tierra, la cegaban de tierra, para que no se moviera de ahí, y le dejábamos 3 o 4 yemas fuera de la tierra. Y en estos brotes ya empezaba a hacerse la cepa, y ya lo ibas arreglando. Dice, como si fuera fácil. No, no lo es. El primer año lo dejabas que brotaran, y cuando ya estaban así de palmo, los brotes se refiere, si tenía 3, le quitabas 1, le dejabas 2. Y al final, ya más grande, le quitabas y dejabas 1 solo para que se hiciera más grande, porque ahí es donde tenías que empezar ya a podar y a hacer la cepa. No es fácil, ¿eh? No es fácil seguir el proceso. Continúa explicando Eduardo Paredes. Entonces, como está ahí la brocá, entonces era 1 solo. En ese solo, pues ahí lo cortábamos y dejábamos 2 yemas otra vez. Ya salían 2 yemas, y así la íbamos haciendo hasta 3, 4 brocás. Nosotros le llamamos brocás, los brazos le llamamos nosotros brocás. 3, 4, 3, 4. Las herramientas que utilizan son muy sencillas, prácticamente la mano del ser humano, la mano del viñero. Cualquier operación se realiza sobre las cepas de manera individual, de una en una, y se establece una relación directa y personal con la planta. La maquinaria, incluso hoy, se reduce al tractor para labrar la tierra cuando la parcela lo permite, antes era la mula, o a un pequeño arado mecánico. Dice Eduardo Paredes, el labrar sí, se labra con el tractor, pero lo demás que se le hace a la cepa se le hace a mano. El cavar se hace a mano, el asofrar se hace a mano, la derroña se hace a mano, la majenca se hace a mano, todo a mano, podar a mano. Aún hoy yo las tejeras que llevo son normales.
a veces un cuchillo doméstico, una navaja, unas latas de conserva, objetos de fabricación casera, sencillos y de uso cotidiano que los materos han utilizado siempre para la faena. Dice Juan Ramón Perelló, para cortar el racimo, cuchillos de la casa o una navaja. En mi casa toda la vida coger los cuchillos que vamos a vendimiar. ¡Hala! Mi madre sacaba todos los cuchillos que tenía y nos llevábamos navajas, cuchillos, eso eran las herramientas que había entonces. Es que no había otra cosa, recuerda. Y una herramienta muy peculiar, el falsón. El falsón lo conocimos aquí nosotros, recuerda Eduardo Paredes, porque lo traían los valencianos para cortar la uva moscatel, porque es mejor. Ellos cogen el racimo, cortan así y a veces cogían de golpe 3 o 4 racimos. Sacaban la mano con 4 y 5 racimos, tenían tanta costumbre. El falsón, curiosamente, también es una herramienta de mano que han utilizado los salineros en las salinas de Torrevieja, bueno, y en las de La Mata. Es una especie de corbilla pequeña que efectivamente a los viñeros les servía para cortar el racimo y a los salineros para atrapar la laja de sal y tirarla al tren, a la barca. La viña necesita cuidados permanentemente. Hay viña de uva de mesa y viña de vino. Y a lo largo del año la relación entre la viña y el viñero es profunda y personal. La soledad de la labor y el trabajo diario de la tierra crea un vínculo entre ambos que a veces se traduce en la personificación de la viña. Por ejemplo, Guillermo cuenta, el abono, el que le echamos, se ha convertido eso ya en oro, hablando de lo caro que es. ¿Y sabes lo que hago? Por desgracia tengo que aflojar. Y se quedan muchas, se refiere a las cepas, muchas como diciendo, oye, me riñen las cepas, dice Guillermo. Y me dicen, oye, ¿y ahora qué pasa? ¿Conmigo qué? Y digo, pues pasa esto, y les voy echando poco a poco, cuenta. Antes con el abono no había problema, porque todo se aprovechaba. El estiércol seco, humano y de los animales, es la centa. Se prepara el trozo labrando la tierra y quitando las piedras que puedan entorpecer la faena, un trabajo que solían hacer los niños. Juan Ramón Perelló nos explica muy bien el calendario del trabajo en la viña. Dice, cuando se terminaba la vendimia, en septiembre, eso ya ahí quedaba hasta noviembre o así, que se empezaba la repoda. En realidad es una prepoda, para que luego cundiese más la poda, explica. Eso se hacía en invierno y cavar la viña con una asa que se hacía. Se le movía la cepa a la tierra de alrededor. Luego llegaba el mes de diciembre y ya se podaba. Después de la poda ya se quedaba la viña tal cual y después, hasta que llegaba la primavera, que ya había brotado, y es cuando empezaba lo que decimos la derroña. La derroña es una poda en verde. Cavar, quitarle la cepa, luego se volvía a cavar la viña, que se llamaba majencar, que es quitarle la hierba a la cepa y hacerle un hoyo para que la uva no tocase la tierra y para que no se pudriese el grano. Eso se hacía en el mes de mayo y junio. Se terminaba eso y como en julio a mediados ya para San Jaime ya se cortaba la uva de moscatel, porque la uva de moscatel, la uva de mesa, en la mata se corta y la del vino, la meseguera, se vendimia. Con la majenca también a veces se separaban los racimos del roce de la tierra levantando el sarmiento con una caña. Para las plagas y enfermedades, otra faena era la de asofrar. Amparo Gil
Ferrandis recuerda que cuando era niña, dice, mi padre me subía arriba del carro y me llevaba a asofrar, a echarle el azufre a la viña, que entonces se le echaba por abril o por ahí. La operación de asofrar, con ella se pretendía evitar plagas como la del oidio, para que no salga la ceniza, que llaman ellos, o el mildiu. Ahí se hacía con un trozo cuadrado de saco. Ahí se ponía el azufre y tú con tu mano lo cogías e ibas expulsando así y así para que cayera. Caía lo que era el cepo y lo que eran los pámpanos, para que no enfermaran, porque a la uva apenas le llegaba si estaba ya la uva creciendo. Pero estaba chiquitita, cuenta Amparo. Íbamos a echar azufre a lo mejor cada 15 días o cada 20 días, según como mi padre viera las viñas. Se azofraba, eso sí, por la mañana temprano, expulsando el azufre antes de que se levantara algo de viento. La operación se repetía más de una vez, con una nueva pasada. El utillaje específico para azofrar también ha ido cambiando. Eduardo habla del azofraor. Dice, un azofraor que llamábamos nosotros, que nos lo hacían Toñile el hojalatero, y nos hacía unos así de hojalata con unos agujericos, que entonces me acuerdo de eso, llenábamos eso de azufre y íbamos cepa por cepa echándole el polvillo. Los niños eran piezas muy importantes en el trabajo de la viña. Colaboraban con la familia, aprendían el trabajo de la viña, faenas sencillas y por lo general repetitivas, como la recogida de los sarmientos en época de poda, espantar a los pájaros, llevar agua en cántaros, retirar las piedras, cargar cajas, vendimiar también. Félix Martí recuerda, los chiquitos de rodillas, pum, 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 para sacar las piedras. Claro, nosotros íbamos a todos los lados, teníamos que ir porque las familias nos necesitaban, ¿sabes? Y lo hacíamos a gusto, recuerda. Eduardo Paredes nos relata así su aprendizaje con el arado. Yo por las tardes, con 8 y 9 años, a veces me bajaba con mi padre. Él ya me enseñaba lo que tenía que ir haciendo. No trabajas fuertes, pero cosas de a labrar me enseñaba. Y para enseñarme a labrar, él me ponía aquí en la mano un caracol y me ponía la mano encima. Y si yo me doblaba el surco, me apretaba para que me doliera, porque el caracol me lo ponía al revés. Entonces tú ya sabías que tenías que ponerlo derecho. La vendimia. La vendimia era un tiempo comunitario y era un tiempo especial. Era tiempo de trabajo conjunto, de ayuda mutua, era el tiempo de la cosecha. Y todos, mayores y pequeños, hombres y mujeres, participaban de la vendimia con un espíritu que, si no era festivo, sí que era de un tiempo especial. Era sin duda el momento de mayor actividad en la viña y en el pueblo. El trabajo normalmente solitario del viñero daba paso al trabajo colectivo. Esa es la imagen que tienen ahí, es muy ilustrativa. Dice Juan Ramón Perelló, nos llevaba a vendimiar mi padre en un carro, cargado de cajas, y nosotros arriba, que eso parecía que, bueno, es increíble a la altura que nos subíamos en el carro. Un mulo y íbamos a las viñas a vendimiar con un cuchillo, y la caja, entre dos, cogíamos una hilera cada uno, y en medio la caja. Íbamos cortando y cuando estaban llenas, mi padre las iba sacando, o si había tiempo las sacábamos nosotros también. Entre dos podíamos, las sacábamos a una orilla
para luego cargarlas al carro. Las mujeres se encargaban de otro trabajo con la uva. Se encargaban del estrío de la uva y de prepararla para ponerla en los banastos, en las cajas, para la comercialización. Hubo una época realmente dorada del comercio de la uva moscatel, que se la llevaban los valencianos, que llaman los mateos. Valencianos, uno de los compradores que más sale en las conversaciones es un señor que se llamaba el tío Peris o el tío Peris. Las mujeres debajo de una higuera, en tiempo de cortar la uva de mesa, pasaban todo el día. Manuel Paredes Santos recuerda: a la sombra de una higuera era donde se ponían las mujeres para limpiar la uva, 3 y 4 mujeres, y en vez de papel se hacía con los pámpanos de la viña. Iban cogiendo los más grandes y a las cajas entonces les ponían un pámpano en el suelo, luego la uva, una tonga, otra tonga de pámpanos, otra tonga de uva y ahí la tapadera de pámpanos y todo cerrado. Es lo que se hacía en la vendimia, la que se extraía para ir haciendo todos los días para vendimiar. Eran cajas de madera. La sombra la proporcionaban las higueras y unas rudimentarias estructuras construidas con los materiales del entorno que se levantaban con ese objetivo, con el objetivo de dar sombra. Eran los tambalaches. Explica Amparo Gil. Los hacían con esos palos que salen en las piqueras. Se llamaban alzabarones. Los cortaban y eso lo ponían arriba. Y luego le ponían barrón, que cogían de las salinas, que hay mucho. Se hacían 2 o 3 tambalaches porque como tenían varios trozos, hacían 2 o 3. Y ahí limpiábamos la uva. Y me acuerdo que había tantos mosquitos y tantas cosas que yo, pequeña, me daba y perdí un pendiente allí. Recuerda. La jornada se trabajaba completa en la viña coincidiendo con las horas de sol. Recuerda Amparo, nos llevábamos la comida, llevábamos para todo el día y nos llevábamos para comer. El trabajo de vendimiar comenzaba con la uva de mesa avanzado el mes de julio y terminaba en septiembre con la uva de vino. Recuerda Eduardo Paredes, antiguamente me llevaba mi madre, nos íbamos todo el día a la higuera, al campo, con el carro, la mula y a la sombra de la higuera. Mi padre salía, cortaba y mi madre ahí a la sombra, en una silla sentada, pues estriaba, la iba limpiando, hacíamos 7, 8 o 10 cajas o las que hiciera y después a media tarde ya nos veníamos porque cuando se iba a poner el sol ya venía el camión de Valencia a recogerla. Te digo yo que venían los valencianos a llevársela y había mucha uva, mucha. Tú venías aquí a primeros de agosto y veías 4 o 5 camiones y 7 o 8 cuadrillas de gente que se traían los valencianos, gente cortando uva. Si cada uno se llevaba 3 o 4 mil kilos para allá, se iban 20 o 30 mil kilos de uva de la mata para Valencia. Claro, cuando ya empezaron a venir por la uva de moscatel, aquí era mucho más rentable que la del vino. Tú no tenías que trabajar. Ellos venían, traían sus hombres, traían su camión, la cortaban y se la llevaban. Y entonces la gente, la mayoría, se pasó al moscatel. Un 70% era moscatel. Se dejó aquí la meseguera. Pero quedó meseguera todavía en la mata para hacer el vino. Y el proceso de elaborar vino en la mata apenas sufrió variaciones, yo diría que al menos en un par de siglos. La producción
era trabajada por los miembros de la unidad familiar en lagares instalados con instrumentos rudimentarios en las pequeñas bodegas que se construían como dependencias anexas a las viviendas. Bueno, esta imagen es muy curiosa porque eso exactamente, lo que señala la mano, es un janglón. Muchas de estas palabras derivan del valenciano, quizá por la relación comercial con Valencia, también por los orígenes guardamarencos y de la zona valenciano parlante que tienen muchas personas en La Mata, y hay muchas palabras, gran parte del léxico autóctono matero viene del valenciano. Este es un ejemplo. Un janglón es un racimo pequeño, minúsculo, que apenas ha desarrollado unos pocos granos y que lógicamente para la comercialización no se utilizaba. Las bodegas, decía, esto es un trozo en una imagen actual, vendimiadores por las tiras, llevando cajas, un trabajo muy duro. Una fotografía que es, bueno, a mí me la pasa Ana Meléndez, pero también la tiene Paco Sala en su archivo, también la ha utilizado en alguno de sus artículos. Esos son los banastos, esas cestas ovaladas de madera, banastos o banastas llaman en La Mata. Cajas de uva y la bodega. La bodega es una de las dependencias de la casa. De superficie rectangular, techo inclinado a un agua, ventanas pequeñas, puerta de doble hoja y muros gruesos para conservar el interior al fresco. Dice Amparo Gil, bodegas las teníamos en las casas y menos de 5.000 litros no hacía ninguna. Las ventanas dan todas a la calle. Estaban abiertas mientras que el vino fermentaba. Ahora ya esas dos, se refiere a las que se ven ahí, están tapadas con el edificio de al lado. Otra ventana que daba aquí al patio y otra que tenemos allí se abría, claro, para que esto estuviera ventilado cuando el mosto fermentaba. Los trabajos del vino se empezaban antes de la vendimia y se empezaban preparando la bodega, porque la bodega había que prepararla antes de empezar a cortar la uva. Cuenta Manuel Paredes: yo estaba deseando que mi abuelo empezara la vendimia. Como crío, bajábamos los barriles al mar y en la orilla del mar le echábamos agua para que hinchara la madera después de estar todo el año seco. Entonces se bajaban allí, se refiere a la playa, y yo me acuerdo que íbamos rulando y llevábamos un martillo y un hierro que había porque los aros se aflojaban, claro, se deshacen del barril. Y entonces había que parar, apretar y llevábamos los barriles al mar. Y allí los llenábamos con agua porque no había agua corriente. Y una vez que estaba hinchado, pues entonces se subían a la bodega, se ponían en su sitio y esperando allí, ¿no? La limpieza de los barriles no era fácil tampoco. Llevaba un proceso de lavado, de higienización, tenían que asegurar la correcta acidez del recipiente, se tenía que secar antes de echar el vino, todo era faena. Cada vinatero tenía también su método. Por ejemplo, Juan Ramón Perelló recuerda que ponían unos cacharros, unas perolas enormes de agua o un bidón cortado, con hinojo, con cortezas de naranja. Dice que las cortezas de naranja, yo me acuerdo, mi padre, cuando comíamos naranja en mi casa, pelábamos la corteza y decía, las cortezas no tirarlas. Y mi madre las ponía a secar.
Y luego eso en el agua hirviendo, echaban el hinojo, las cortezas de naranja, y ese agua se echaba luego a los barriles para lavarlos y para limpiarlos. Entonces se le daba una limpieza porque, claro, a lo mejor tenía más de 4 dedos de fragalá el barril. La fragalá es la sedimentación fina del vino, una especie de arcilla, ¿no, Ana? Una materia arcillosa extremadamente fina que queda con lo que llaman apose del vino, la sedimentación. El sistema de limpieza seguía diferentes prácticas, como digo. A veces se le metía una cadena al barril y se ponían 2 palos elevados sobre el suelo, el barril sobre los palos, con la cadena dentro, y con un movimiento muy concreto se hacían medios giros en el barril, se batía para que la cadena fuera arañando con mucho cuidado la costra de tartárico, también de las concreciones del material que lleva disuelto el mosto y el vino, pero con mucho cuidado para que la cadena se llevara a la costra, pero no eliminara lo que llaman madre del vino. ¿Qué es la madre del vino? La madre, cuenta Juan Ramón Perelló, es lo que se queda en el barril. Digamos que es lo que le da el sabor luego al vino. Es lo más importante que deja el vino. Y es curioso porque en las salinas también hay madre. La madre de la sal es la costra que permanece, la costra salina que permanece en el fondo de la laguna, en el fondo del charco, que no se elimina. Eso es la madre. Y los salineros cuentan que es lo que facilita la cristalización de sal nueva en la laguna. Después del batido, del lavado, venía el proceso de higienización del barril. Y esto se hacía con un pequeño artilugio de tela que llaman pajuela, impregnada de azufre. A ver si tengo por aquí. Bueno, lo que se hacía era prender, era como una especie de mecha, se prendía la pajuela y si se apagaba, entonces había que volver a limpiar el barril porque no estaba bien limpio, todavía le quedaba acidez. Tenía que consumirse por completo el barril. Es curioso porque tanto en La Mata como en Torrevieja ha quedado un dicho popular que dice: esto se corre como la pajuela. Cuando hay algo, por ejemplo, se hace un comentario de alguien y se comenta, dice, bueno, esto se va a correr como la pajuela. Otro de los momentos importantes es el momento de la pisa o la pisá, que llaman. El método de extracción del mosto es la pisa o la pisá de la uva, que en La Mata fue evolucionando desde el afollaó, que llaman, también llaman afollaero menos o pisaó, hasta el cubo, las estrujaeras y últimamente pues maquinaria más moderna. Dice, se dejaba 2 o 3 días dándole el sol previamente a la uva antes del pisado, se tendía en el suelo y después se iba cogiendo y había unos toneles donde había 2 hombres chafando uva con los pies y a cada tonel pues le cogían unas 80 cajas de uva y la chafaban con los pies 2 hombres que había en donde se metían, que aquello le llamaban
el afollaor. A ver si puedo volver hacia atrás. A ver. Bueno, ahí se ve parte del afollaor. Antonia Martí explica: era como si fuera una caja, pero salían 4 palos. Subían los hombres y a un palo y a otro se agarraban, pa' un lado, pa' el otro, y la pisaban con los pies, claro, en aquellos tiempos. Otro testimonio es el de Eduardo Paredes. Dice: el tonel tenía debajo un agujero con una estaca, no un grifo, no, como ahora tenemos. Era una estaca de madera que estaba metida a presión. Y entonces ahí se subían los hombres al pisaor y les iban dando las capasas de la uva. La cogían, la echaban y la pisaban. Cuando la pisaban, el pisaor tenía un trozo así hecho de madera que lo quitabas, iba atado con una cuerda a uno de los brazos del afollaor, donde se agarraban los hombres, lo quitabas y por ahí tirabas ya todo lo que había quedado, la piel chafada y todo. Eso es la brisa. Eso es la brisa, el ollejo de la uva. Llama la atención también que para aumentar el dulzor de la meseguera y para que cogiera más grado, como dicen en la mata, antes de la pisa se dejaba la uva en unas eras para que se soleara o amoreara. También hablan de asolear. Eso llamaban esa especie de eras donde quedaba extendida la uva un par de días o 3 para que cogiera más color, más dulzor, más grado. Se llamaba soleaor o solaor. Bueno, una vez extraído el mosto, lo que se hacía era sangrarlo. Sangrar es pasarlo del cubo, una especie de piscina que la tenemos por aquí detrás. Voy abreviando porque no quiero pasarme. Eso es el cubo, una especie de piscina rectangular donde quedaba el mosto o la uva pisada macerando 2 o 3 días antes del sangrado, de pasarlo a los barriles para la fermentación. Ahí en el cubo lo que se hacía, digamos, era una primera fermentación del mosto. Dice Eduardo Paredes: si vemos que se para la fermentación porque a veces tiene poco tartárico, que el tartárico es el que cuando las levaduras se paran, el vino te se queda cortado, que se puede quedar dulce, más dulce, menos dulce. Entonces lo que sí hemos hecho y lo que solemos hacer cuando están haciendo la fermentación es 1 o 2 veces al día metemos una vara y lo vamos agitando para que las levaduras no se mueran, para que estén activas. Y eso lo hacemos, hay quien lo hace y lo deja, pero yo suelo algunas veces moverlo bastante. Eso es lo que llaman dar la vara. Después de unos días en los que continuaba hirviendo y se producía el apose o una primera sedimentación en el barril, se realizaba el trasiego o trasegado definitivo a los toneles para la venta. Palabras del vino: vino agrio, vino arreglado. Hablan también los materos de vino claro, de vino cortado, vino dulce, vino embocado, vino fresco, vino fuerte, vino limpio, vino picado, vino prensado,
vino rasposo, vino repuntado, vino seco, vino tinto, que eso sí que lo conocemos todos, y vino turbio. El vino se hacía entre septiembre y diciembre, permanecía en los toneles. Y normalmente cuando llegaba a la Purísima, cuando iban a llegar las fiestas de la Purísima, se abría la venta del vino en la mata. Bueno, esta es una foto, a mí me trae muchos recuerdos porque yo de pequeña, en este mismo edificio, era ya un poco más moderno, pero sí recuerdo el bar La Mata. Es una foto que me cedió Manuel Sánchez Torregrosa. Me parece que la protagonista de la imagen es una prima suya, María del Mar Martos, me parece que se llama. Espero que no le importe que haya salido aquí. Y es el antiguo bar La Mata, uno de los locales donde se vendía vino de la mata en Torrevieja. Esta es la Plaza Castelar, está aquí, la tenemos aquí detrás. El bar La Mata, uno de los bares y uno de los locales con más solera de Torrevieja. El vino de la mata se vendía también y sobre todo en las casas, en las bodegas de los materos. Cuenta Amparo, nosotros hemos llegado a tener en la bodega 10.000 litros de vino y lo ha vendido a garraficas de 4 litros, de 8 y de 16. Imagínate la gente que pasaba por aquí. Tenía cola para vender el vino. Pero los sábados y los domingos no salía de la bodega mi marido. Su marido era Olegario Pastor. El vino era un producto habitual y era parte de la gastronomía del día a día en las casas de toda la comarca. Y de toda la comarca venían personas a comprar el vino de la mata. El vino se utilizaba como bebida en el campo, como bebida para trabajar y aguantar las noches de frío en las salinas, como bebida habitual en las casas, habitual y también extraordinaria. Cuando llegaba la Navidad, los torrevejenses se acercaban a la mata a comprar el vino dulce y el vino seco para las celebraciones familiares. Juan Ramón Perillo recuerda: mi madre me decía, toma, que han venido a por vino. Les leo esto y voy terminando ya, porque me parece que cuenta muy bien, describe muy bien cómo era el proceso. Me decía mi madre, toma, que han venido a por vino, coge la llave de la bodega, ves, dale agua y dales a probar el vino. Y yo me metía en la bodega, pues nada, venía la gente, ¿tiene vino de tal? No. ¿No tiene dulce? No. Dulce, mire, yo le decía, pues en tal bodega tienen dulce, aquí solo tenemos seco. Bueno, pues deme que lo prueben. Ala, lo probaban de uno, con la caña, se metía una caña que llevaba un corte, entre nudo y nudo se le hacía un corte. Se metía la caña, se llenaba y hacía plum, y le echabas a un vasico a esa persona. Esa persona lo probaba la otra, tirabas el que sobraba, lo que les quedaba lo tirabas, enjuagabas el vaso y le dabas a probar de otro barril, y de otro, y así el que más le gustaba pues decía, aunque luego no sabían cuál les había gustado más. Decían, pues parece que me ha gustado más. Digo, bueno, el que usted quiera. El vendedor ya un poco cansado se ve. Si a mí me da igual, a mí me es igual el que se quiera llevar. Es que no sé, a ver, deme otra vez que pruebe del primero, que parece que era el que más me ha gustado. O no sé si era el segundo. Y así lo vendríamos, me cuenta. Bueno, una actividad comercial que se regía sobre todo por la costumbre y por altas dosis de casualidad también, porque a veces la gente no sabía dónde iba, sabía que en la mata se vendía vino, paraban el coche y preguntaban, oiga, ¿sabe usted dónde venden vino? Pues sí, aquí, allá. Bueno, era fácil, porque para sacar el vino chupabas de la manga y le dabas a probar. Decían, no,
deme de ese mismo que está usted, porque a lo mejor le dabas, cuando estabas echando, ¿quiere usted probarlo? Sí, le echabas en el vaso limpio y la persona que había entrado nueva decía, uy, pues yo también quiero de esa. Bueno, era la costumbre, era el trato personal, era el vino de la mata. Las fiestas de la Purísima y las Navidades, como digo, se celebraban en Torrevieja con vino de la mata. Desde a la gente de Torrevieja, el seco y el embocado era lo que más les gustaba. El embocado, un poquito dulce, porque era para las fiestas, para la Purísima y para los dulces, pero para comer les gustaba más el seco. Sobre todo a las mujeres, lo que más les gustaba era el embocado, pero a los hombres, para ellos era el vino seco. Toneles en la bodega, la antigua bodega de Simón Pérez, también fallecido. Venta de vino en la bodega de Olegario Pastor. Y bueno, el final se mueve un poco entre el desaliento y la resignación de los materos que, bueno, ven como toda esta cultura pasa a la historia. Esperemos que de forma no irremediable. Siempre hay gente que trabaja por la conservación del patrimonio, como decía Hilarión Peraullet, la misma Ana Meléndez, que es incansable intentando recuperar viñedos, incluso con un proyecto pedagógico extraordinario, con personal de joven de secundaria, cultivando viñedos, intentando mantener viva la llama de la elaboración del vino. Bueno, Eduardo también dice, esto ya no son bodegas ni nada lo que hay ahora. Un almacén donde tienes ahí 4 o 5 barricas. Yo tengo, creo que son 4 barricas de 200 litros de madera y lo otro es plástico. Depósitos de 200 litros de plástico. No sé si el año que viene haré o no haré. Y para terminar, las palabras de Guillermo, que decía, cuando ya no se pueda más, pues habrá que dejarlo, con mucha pena, pero bueno, yo espero no haberles aburrido demasiado y nada, muchas gracias por su atención.